Bueno, dice, estás grabando y transcribiendo. Entonces, eh, la empresa que estamos analizando es comercializadora City Park y en la cartilla estamos analizando también el código sustantivo de trabajo, analizando el contrato individual de trabajo y las partes que lo componen, además de la información que sale en la regulación en la regulación de las leyes del trabajador. Aquí. Tenemos aquí un breve contexto de la empresa, cuántos años de experiencia tiene, objetivos principales, información clave sobre la empresa. Entonces, empezamos primero con las formas del contrato laboral. En clase hemos visto que tenemos varias formas de contrato laboral y también varios actores implicados en el contrato, como lo son el empleador y el colaborador. Además, tenemos las características del contrato, ya sea el tipo de retribución, el tipo de capacidades que tiene que ejecutar el empleado, así también como los deberes y los derechos del trabajador y el empleador. No sé si alguno de los compañeros va a decir algo. Bueno, Sí, pues en la empresa en la que yo estoy, actualmente pues, bueno, yo ingresé como contrato a término fijo y pues cada 3 meses se renueva el contrato. Entonces, digamos, para que ellos tienen que avisar con un mes de anticipación antes de esos 3 meses para saber si sigo continuando o no con el trabajo. Después de que se cumpla el año, entonces mi contrato pasa a ser a término indefinido. Y pues en mi contrato especifica pues el salario que tengo, el horario que debo cumplir y en caso de emergencia, si la empresa lo necesita, pues tengo que ir a trabajar los sábados y también tengo que ir a otras ubicaciones si la empresa lo requiere. Y pues listo. también se encuentran las causas en las que podría ser despedido y las obligaciones o los cumplimientos que debo tener en mi trabajo. Bueno, encontramos varias clases de contrato. Están de tipo verbal y escrito. Como el compañero resalta, tenemos ahorita un contrato escrito y la mayoría de contratos en las grandes ciudades son escritos, donde se determina cuánto se le va a pagar de remuneración, así como también se determina qué horarios de trabajo y las condiciones del contrato, ya sean derechos y deberes del trabajador, así como las obligaciones del empleador para cumplir. Tenemos contrato de término indefinido, que normalmente son un contrato que se firma ya después de cierto tiempo y ese dura hasta que por mutuo acuerdo o por cualquiera de las partes se rompa el contrato. Tenemos el de obra labor y tenemos el de término fijo, que como dice el compañero, es un contrato que es por cierto tiempo. Entonces, a término de 2, 3 meses, en este caso 4, se cumple el contrato y debe firmarse nuevamente. También hay otro tipo de contratos laborales civiles, pero normalmente estos son los que más manejamos. En el contexto de comercializadora City Park se maneja tal cual como dice el compañero también, de hecho, un contrato a término fijo y posterior de un año pasa a ser contrato a término indefinido. También hay otros tipos de contrato que ya serían de aprendizaje como los del SENA, pero en el contexto de la empresa en la que estamos analizando, esos no aplican. También hay otro detalle importante que dice el compañero y es que hay ciertas cosas que el empleador tiene que cumplir, como si, y también el empleado, como si él le dice que tiene que ir los sábados, eso ya sería adicional a las horas que está cumpliendo el trabajador y eso ya lo vamos a ver más adelante, tiene también su carga prestacional y también su retribución, lo que podría ser un pago adicional o bonificaciones. Vamos a avanzar aquí. Ok, entonces también encontramos dentro de la ejecución o de las cláusulas que se pactan en la firma de un contrato, las razones por las que este puede ser terminado pueden ser varias. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, terminación por mutuo acuerdo, la expiración del plazo pactado en el contrato,
la finalización de la obra o labor o para la que haya sido contratada el trabajador, es como se celebra, valga la redundancia, un contrato por obra o labor. También puede ser terminado por decisión unilateral del empleador, ya sea con o sin justa causa. Bueno, vamos a encontrar varias partes en el contrato. Una de ellas es el tipo de jornada laboral. Según el artículo 3 del Código Sustantivo de Trabajo, son 48 horas y este se modifica por el artículo 2101 del 2021, que pasa de 47 horas de antes era de 47 horas, pero ahorita están regulándolo para tratar de reducir una hora al año, eh, para que sean 8 horas semanales, más 8 horas diarias, más la hora de almuerzo, y así cumplir el horario de 48 horas. El empleador no está obligado a darle un horario exacto al trabajador, por lo que, digamos, en la empresa comercializadora se encuentra un tipo de horario de trabajo que se llama contrato flexible, en las cuales el empleador puede acomodar las 8 horas diarias, incluyendo la de almuerzo, en cualquier formato del día, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, aunque después de las 9 de la noche ya empezaría el recargo nocturno. En el caso de esta empresa labora normalmente de 8 a 8 y ellos tienen la posibilidad de distribuir al empleado de tal forma que trabaje sus 9 horas diarias, incluyendo el almuerzo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o de las 9 de la mañana o de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Igual, actualmente se está tratando de cambiar eso para que anualmente vaya reduciendo una hora y así poder añadir más temprano lo que es el recargo nocturno y lo que son las horas extras. En el caso del recargo, es cuando se extiende la jornada ordinaria, que es esta de 9 horas diarias y 48 semanales. Y las horas extras es cuando se extienden las horas laborales, o sea, no cuando se extiende la jornada ordinaria, sino las horas laborales que debe cumplir a la semana, las 48 horas semanales. No sé si de pronto algún compañero tenga algo que decir acerca de el recargo o las horas extra que se están viendo. Bueno, pues en mi caso, sí, porque yo en sí no cumplo las 48 horas semanales porque la empresa en sí tengo un horario en el que es de 7 a 5. Y entonces, pues si se suman todas las horas, al final no cumplo las 48 horas, pero es porque la empresa decidió cómo acomodar ese horario. Entonces ahí se cumple como en sí el horario de la empresa, pero al final no se cumplen las 48 horas. Y pues también, digamos en mi caso, si el jefe no le dice a uno que se tiene que quedar a trabajar después de que se cumpla el horario, en ese caso ahí no se tomarían horas extras, sino que sería como que el trabajador decide cómo seguir quedándose a trabajar, pero no se le pagarían esas horas que hace para trabajar, sino que es como porque él quiere quedarse, como que el trabajador se quiere quedar para terminar un trabajo, pero en sí al final no se le va a pagar ese sueldo de horas extras que hizo. Sí, normalmente las empresas están obligadas a que si el trabajador cumple más de las 48 horas, debe pagar sus horas extras, a menos que lleguen a un convenio con el trabajador para que éste pueda repartir sus 48 horas semanales o que en el pago se vea afectado el valor de las horas que trabajó de más o menos. También tenemos que tener en cuenta que se manejan 5 días de luto y que esto también tiene que organizarse con las horas de trabajo. Normalmente los días de luto se pueden pedir debido a primer grado de consanguinidad, ya sean padres, abuelos o hijos. Normalmente el salario es el que se ve afectado cuando se ven afectadas las horas, digamos, y la persona trabaja más o menos. No el tiempo del trabajador, porque como dice el compañero, o la empresa da la orden de que se quede más tiempo y paga ese tiempo, o si el trabajador continúa después de su jornada laboral, ya la empresa tiene entendido que el trabajador terminó su turno, a pesar de que siga laborando. Ya entonces tiene que comunicarse normalmente con la persona que directamente sería el jefe para que le valgan horas extra o ya llegar a un acuerdo para aplazar ese trabajo.
es importante también mencionar el aspecto que hace referencia a los periodos de prueba. Se entiende que por ley no debe superar 2 meses. Hay que tener en cuenta que en esos 2 meses cualquiera de las dos partes puede terminar el contrato sin dar una razón específica, y que siempre debe ser, se debe pagar el salario que por ley es el salario mínimo. No se deben hacer deducciones salvo las de los aportes a salud y pensión, y que de igual manera durante este periodo el empleado debe estar afiliado a estas, es decir, a ARL, a EPS y pues a todos estos, ¿cómo decirlo? A todos los beneficios que la ley establece. Bueno, en este caso, normalmente las empresas, y debido al salario mínimo y a las obligaciones legales que tienen las empresas que están constituidas, tienen que pagar lo que es la carga prestacional, que incluye, como dice la compañera, ARL, pensiones, cesantías y también riesgos laborales, que es lo mismo. Normalmente, cuando se establece el salario mínimo, también se establece el porcentaje que tiene que cancelar la empresa de esas prestaciones laborales. Normalmente la empresa paga cierta parte de las prestaciones y la otra se le descuenta el salario al trabajador. Pero en el momento de hacer la liquidación, tienen que tener en cuenta lo que es el salario del trabajador, fecha de ingreso y fecha de retiro y el tipo de contrato. Normalmente en las liquidaciones no se paga por fuera de lo que es la carga prestacional y lo que se le adeuda al trabajador hasta el último mes trabajado. Entonces, tener en cuenta que si una empresa, ya sea despido con justa o sin justa causa, o una renuncia con causa justa, o ya dependiendo del orden como se haya ido la persona, tiene que también liquidar al trabajador en esa carga prestacional, no solo por el tiempo que duró en la empresa, sino por el tiempo adeudado del último mes en el que trabajó. En cuanto a esto de despidos con justa causa, normalmente se señala que es porque el trabajador engaña al empleador en cuanto a que miente en la hoja de vida, por malos comportamientos, por incumplimientos, por bajo rendimiento. Esto se puede medir mediante pruebas que hace la empresa. Detección preventiva, puede ser como una detención preventiva, puede ser que la persona como es encarcelado temporalmente mientras es llevado a un juzgado. Eso se puede ser un caso de despido con justa causa, debido a que una detención preventiva significaría que la persona no podría ejercer las labores en el espacio en el que tiene que hacer. O sea, no podría acudir a la empresa o seguir prestando ese servicio. Otra cosa sería que la persona que está en el momento sea sindicada. Una persona sindicada no hay problema en que pueda seguir trabajando mientras no interrumpa sus operaciones con la empresa con la que esté. Y esto, entre otras cosas como el abandono, preavisos que se le pueden dar al trabajador, son despidos con justa causa. Ya otra cosa serían despidos injustificados, y estos normalmente dan lugar a indemnización, claro, con cierto tiempo en el que el trabajador tiene que llevar las pruebas de que es un despido injustificado. No me acuerdo bien, es al Ministerio de Trabajo, y normalmente, mientras esta persona espera para que sea definida su situación, si fue un despido injustificado, el trabajador tiene derecho todavía a cierta parte de la remuneración que debía recibir si comprueban que sí fue un despido con justa causa. Entonces el empleador tendría que pagar una parte de lo que debía estar haciendo el trabajador mientras pasa el tiempo de juicio. Por ejemplo, si una persona se va y pone una tutela o pone una demanda porque dice que fue despedido injustificadamente, y el trabajador se fue por 3 meses y durante esos 3 meses, hasta el final de esos 3 meses, se comprobó que sí, que fue injustamente despedido, se puede o devolver el puesto al trabajador, o si decide irse igual de la empresa, le tienen que pagar el salario de estos 3 meses, teniendo en cuenta que no es el total del salario, sino menos los
los pagos que normalmente la empresa le hace a la seguridad social y lo que le hace a caja de compensación, entre ellos también la ARL. Pues no sé si mis compañeros quieren decir algunas causas justas para renunciar o de una vez también. Bueno, yo creo que en este, Uno de los casos sería por robo de pertenencias del trabajo, como, no sé, como información importante que tiene la empresa, aparte también objetos materiales, también por falta de llegadas tarde, también por faltar días del trabajo y sin justificación de por qué faltó ese día y por problemas, digamos, con el jefe que sí, que podría, digamos, tener problemas serios con el jefe, como terminar a golpes, maltratos a otros compañeros y demás. Digamos que hay cosas que también hay que considerar y que dan lugares a estas situaciones como lo que son situaciones de acoso laboral, que no solo se ven en el tipo sexual, sino también en el tipo de acoso en el que el trabajador se ve, digamos, afectado por la empresa o al revés, él afecta a la empresa de cierta forma que también se van a dar estas situaciones de renuncia o de despido. Puede ser de tipo descendente, cuando puede ser que el empleador trata mal a sus trabajadores y entonces en este caso el trabajador puede decir renunciar y él puede alegar que no se siente bien en su puesto de trabajo o también puede incluso llegar a poner, normalmente estas quejas se van a hacer recursos humanos, puede llegar a poner la queja ante recursos humanos sobre la situación que está viviendo con su jefe. De igual forma se puede ver de tipo ascendente, donde es el trabajador el que, por decirlo así, le hace la vida imposible a sus jefes. Y eso se ve como el compañero decía en el caso en el que de pronto no hay rendimiento o llega tarde y no cumple con su trabajo. Hay otro tipo de acoso que también da lugar a estos despidos y es el horizontal, que yo creo que es el que más se ve, y es entre compañeros de trabajo. Normalmente, cuando una empresa tiene muchas áreas de trabajo, se puede dar este tipo de, digamos, acoso laboral. Igual también se ven en el acoso laboral cuando se le asigna una carga demasiado elevada al trabajador sin ser necesario, cuando se le puede inducir a cometer errores o cuando se aísla al trabajador y no se le da el respeto que se merece a la persona. Y esto se puede dar de forma horizontal, ascendente o descendente. También puede ser por género, cuando no respetan de pronto al jefe porque es mujer, porque es hombre, porque por cualquier motivo, se pueden dar también esto de que no hay respeto y porque mm, son acosos debido al género. Em, bueno, tenemos que tener en cuenta que todas estas opciones que se dan para un despido y para una renuncia se dan siempre teniendo en cuenta un contrato. Normalmente hay muchas empresas y muchos trabajos en los que no hay un contrato de por medio, sino que se usa solo la palabra. Entonces, en estos casos, normalmente, aunque se acuda de pronto a una al Ministerio de Trabajo, no se haya una solución seria, por lo que normalmente eso ya va en demandas y otro tipo de movimientos legales. Bueno, ahorita hablamos de lo que era el periodo de prueba y los efectos de la suspensión del contrato. Me decía la compañera que el compañero que le hacían un periodo de prueba y se le daba un tipo de contrato mientras cumplía un tiempo para poder pasar al contrato indefinido o el contrato final, donde el trabajador o el empleado ya pueden dar lugar a su renuncia. Aquí vamos a ver en este mapa conceptual algunas de las características de este tipo de contrato. Normalmente las empresas tienen en cuenta esto para poder saber si la persona es apta o no para un trabajo. En el caso de comercializadoras y tipas, que es la empresa que vemos en el documento, ellos lo que hacen es coger a una persona y darle 2 semanas de entrenamiento. Si ven que la persona en 2 semanas no aprendió, se da lugar a los 2 meses, como lo dice la ley,
se le da lugar a los 2 meses de entrenamiento. El problema con este tipo de entrenamientos es que en ese tiempo el tipo de paga es diferente, ya que no es un contrato, eh, no se maneja un contrato de tipo fijo ni indefinido, sino que se maneja el de hora labor. Entonces, mientras la persona está en un contrato de hora labor, se le paga dependiendo de lo que haga la persona. En este caso sería por el tiempo de permanencia en la empresa, que normalmente no es un día completo ni cumple las 8 horas, es un tiempo menor, pero ya está en la persona, digamos, en este tipo de empresas, que en esas 2 semanas ya adquirió todo el conocimiento necesario para pasar a un contrato que se pueda firmar. Mm, Bueno, aquí lo que decía también el compañero, tenemos los derechos y deberes del empleador y del trabajador, en las que el empleador está obligado, como decía también la compañera, está obligado a cumplir, a pagar los aportes sociales y lo que son pensiones y compensaciones del trabajador. Y tenemos las obligaciones del trabajador, que ya son más de cumplir el contrato, el reglamento interno, eh, su derecho a su tiempo de almuerzo, sus deberes como trabajador, y esto siempre se ilustra o trata de ilustrarse en el contrato de trabajo. Normalmente, si no está en el contrato de trabajo, también tiene que estar en el reglamento interno de la empresa. Esto ya lo vemos. Y pues yo creo que eso es todo por ahora. No sé si de pronto tienen alguna observación. No, pues básicamente sería, yo creo que aportar y saber que como trabajadores siempre tenemos canales de atención, la línea de atención del Ministerio de Trabajo, a las que uno puede acudir para conocer más información, asesoría, si de pronto tiene dudas sobre algún proceso que crea se está llevando mal eh, respecto a su trabajo o en la empresa en la que está laborando, siempre hay canales, hay líneas de atención y nada, básicamente eso. Bueno, compañero, no sé si irá algo más ya para terminar. Bueno, Pues sí, también digamos sería como acudir también a las personas que están dentro de las empresas y reciben acoso laboral por parte del jefe. Se puede acudir a recursos humanos para que hablen con él, den soluciones, para que pues faciliten ayuda al trabajador y que no se sienta solo en esos casos, también a los compañeros, que hay compañeras que también han sufrido toda esta clase de abusos, acosos, y entonces pues también podrían ayudarles en caso de comunicación con el Ministerio de Trabajo y otras entidades. y en ese caso tenemos la Casa Laboral y el Ministerio de Trabajo. Normalmente las personas no se acercan a estos tipos de entidades porque creen que no se va a solucionar nada o que de pronto va a dar lugar a alguna demanda, y por no meterse en el problema o por de pronto no tratar de solucionarlo, entonces prefieren no asistir. Como decía el profesor, no es tanto pensando en uno porque uno puede salir de la empresa, sino en las personas que vienen después. Entonces, es cierto que dentro de las empresas hay mecanismos especiales como lo que son recursos humanos, y a veces hasta con los jefes superiores de uno mismo o de los jefes de la empresa uno puede acudir para tratar de solucionar estos casos. Sin embargo, pues cuando en estos casos no se puede solucionar dentro de la empresa, tenemos esos dos recursos que están por fuera, el amparo de la ley y el Ministerio de Trabajo y la Casa Laboral. Entonces yo creo que eso sería todo por esta sesión y ya habríamos visto o repasado la mayoría de cosas que tenemos en la cartilla. Muchas gracias por todo el video. ¿Tiene algo más? No,